Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa de Ciudadanos hoy el 5 de julio de 2010. Esta semana va a venir sin duda marcada por la manifestación que se celebrará el próximo día 10 de julio en respuesta a la sentencia o al fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el Partido Popular sobre la inconstitucionalidad de determinados artículos de ese estatuto. Desde Ciudadanos sabemos que el Partido Socialista de Cataluña ha abandonado la centralidad política desde hace 7 años para aliarse con el independentismo más freak y asumir el nacionalismo más rancio y más conservador. Sabemos que el PSC ha renunciado a defender esa mayoría social catalana que se siente a gusto de ser orgullosa de ser catalana y española, que se siente a gusto de participar de un proyecto común que se llama España, para adherirse sin ningún tipo de rubor a las tesis nacionalistas de cómo entender a la sociedad catalana. Por ello, le vamos a hacer al presidente Montilla algo que sabemos que no va a cumplir, es que no asista a la manifestación del próximo día 10 de julio. Si quisiera honrar la institución que preside, si quisiera honrar su cargo, renunciaría a participar de ese aquelarre nacionalista. Y lo haría si respetase su cargo institucional. Lo haría si asumiese que es el representante de todos los ciudadanos de Cataluña, de los que votaron sí al estatut y de los que votaron no, de los que no fueron a votar y de los que se abstuvieron. Esa es su representatividad. No es, o no asistirá como primer secretario del PSC. Lo hará como presidente de la Generalitat y lo hará insultando de esta manera a ese más del 70% de catalanes que no votó este estatuto y esa mayoría social de Cataluña que es claramente constitucional. También le queremos pedir al presidente Montilla que de asistir a esa manifestación no use la señera como pancarta. Le pedimos a Montilla que no use la señera como pancarta. La señera es de todos los ciudadanos de Cataluña, de los nacionalistas y de los que no lo son. Es de todos. No puede apropiarse una minoría del símbolo de todos los catalanes. Es una auténtica indecencia política. En Cataluña hemos vivido durante 30 años como los nacionalistas han ocultado sus vergüenzas, han tapado sus delitos detrás de la señera. Y ahora vemos como nuevamente una minoría de catalanes quiere utilizar la señera para ocultar un fracaso que ha llevado en estos últimos 7 años a Cataluña a la ruina. 7 años donde la política catalana ha renunciado a trabajar por los problemas reales de los ciudadanos, iniciando una carrera enloquecida por ver quién era más nacionalista, por ver quién retaba de mayor manera al Estado, para ver quién le decía más gorda, para ver quién quedaba más fuera del marco constitucional. Repetimos, queremos dejarlo bien claro, no permitimos que el presidente Montilla vaya detrás de la señera. La señera no es suya. Si quiere utilizar una bandera, que utilice la que le corresponde a esa manifestación, que es la bandera independentista, la bandera estelada. Si el presidente Montilla y los convocantes de la manifestación quieren utilizar una bandera, que se ponga detrás de la estelada. Montilla tiene que ir detrás de la bandera que defiende, que no es la señera, porque la señera es de todos. Que vaya detrás de la bandera que defiende como títere de Esquerra Republicana de Cataluña, que es la bandera independentista. Nos da igual si la que tiene el triángulo azul o la roja. Él sabrá. Nosotros lo que sí que tenemos claro es que no vamos a permitir que nadie se apropie de la bandera de todos los catalanes, porque no es suya. Es el ejemplo de cómo han patrimonializado lo que no es suyo. Es el ejemplo de cómo el nacionalismo ha hecho suyo lo que no le pertenece. Los símbolos de Cataluña no son los suyos, son los de todos los catalanes. Y se lo vamos a hacer entender. Se lo vamos a hacer entender. No vamos a permitir que nunca más el nacionalismo esconda sus vergüenzas, sus delitos, sus corrupciones, sus locuras, detrás de la bandera de todos los catalanes. Por eso le pedimos respetuosamente, pero contundentemente al presidente Montilla, que o va detrás de la pancarta que pide el derecho a decidir,
que es la que pide su socio, y la que de hecho pide él, y la que de hecho le puede volver a hacer ser presidente de la Generalitat, o si no, que vaya detrás de una estelada. Que no manche con sus manos la bandera de todos los catalanes. Las banderas tienen que dejar de ser la mortaja de los corruptos. Tienen que dejar de ser la forma de ocultar sus delitos. Y tienen que dejar de ser la forma de engañar a los catalanes. Nosotros pedimos al conjunto de los ciudadanos de Cataluña que no vayan a esta manifestación. Que no sean engañados. Los ciudadanos de Cataluña que se sienten orgullosos de ser catalanes y españoles, que se sienten orgullosos de vivir en un Estado constitucional, que aman la democracia, que respetan el Estado de Derecho, que se sienten orgullosos de un país que deslegitima sus libertades, que no se engañen. Esta es una manifestación independentista, de una minoría que quiere romper la unidad con el resto de España. Es la manifestación de aquellos que tenían la respuesta a la sentencia preparada. Es la manifestación de aquellos que viven permanentemente una falsa tragedia, que les sirve como excusa para robar a los catalanes durante 30 años, para sumir al conjunto de Cataluña en la ruina. Esa es la manifestación de los fracasados, de aquellos que saben que su tiempo está a punto de terminar, de los que saben que el nacionalismo es un proyecto caduco y reaccionario, totalitario y totalizante. Esa es la manifestación de este 10 de julio. Y por lo tanto sabemos que la mayoría social de Cataluña, que no está ahí, que está en la centralidad política, que está en la centralidad simbólica, que está en la centralidad de respetar las leyes y las instituciones, no puede ni debe asistir. Sabemos a quién veremos: a los de siempre, a los paniaguados, a los que viven del pesebre, a los que viven de las subvenciones, a esa Cataluña oficial que no responde a la Cataluña real, a los que viven de los recursos del conjunto de los ciudadanos, a los que copan los medios de comunicación, a los que copan los cenáculos públicos, a los que ocupan los puestos de poder, a los que dolientes se quejan de no poder vivir libres cuando son los que están condicionando la vida del conjunto de los catalanes durante 30 años. Va a ser la manifestación de los que viven del cuento, de los que viven de la mamella, de los que viven de nuestros impuestos, de los que no comerían caliente si no fuera por el nacionalismo. Esa va a ser la manifestación. Por lo tanto, a todos aquellos que levantan cada día una persiana, que van a sus trabajos, que no viven de subvenciones, que no viven del cuento, que viven con multitud de problemas y que ninguno de ellos es el estatuto, ni los delirios de esta minoría, a todos esos les decimos que se queden en su casa, que se vayan a la playa, que se vayan a la montaña, pero que tengan muy claro que en las próximas elecciones tienen que saber que a estos hay que echarlos del poder. Tienen que saber que tienen que movilizarse. Tienen que saber que no vale quedarse en casa. Porque si ellos se quedan en casa el día de las elecciones, estos ocuparán el poder una vez más. Estos que ocupan la calle con cartera ajena. Estos a los cuales les pagaremos los autobuses, a los que les hemos pagado la publicidad, a los que les hemos pagado los carteles, a los que les vamos a poder pagar las cuñas de radio, a los que les vamos a pagar el conjunto de costes de esta manifestación a través de las subvenciones. A estos solo se les puede convertir en las urnas e impidiendo que continúen ni un solo año más condicionando el futuro de los catalanes. Y para finalizar, vamos a calificar a esta manifestación como lo que se merece. Esta calificación es el triunfo de la mentira. La mentira que lleva condicionando la vida política en Cataluña en los últimos 30 años. Es el triunfo de la mentira y de su corolario político. De una minoría nacionalista. Que quiere la independencia de Cataluña y de un partido socialista de Cataluña, títere de los independentistas.
títere que utiliza los votos de los socialistas de bien para hacer política contra la sociedad catalana. Esta es la realidad de esta manifestación. También le queremos advertir al presidente Montilla que vaya con cuidado a ver con quién se encuentra en esa manifestación. Que vaya con cuidado con quién se hace fotos, aunque sabemos que el PSC le hará un cordón sanitario de banderas rojas para no estar rodeado de banderas independentistas. Lo sabemos y lo veremos. Pero le advertimos al presidente Montilla que vaya con cuidado a quién le da la mano. Suele darle la mano a delincuentes. El último, un empresario ejemplar detenido por tráfico de cocaína. Que vaya con cuidado con quién se manifiesta. Porque la Trias Fargas, o CANTEM, ha convocado la manifestación. A lo mejor también van Millet y Montull. A lo mejor van los patriotas Prenafeta y Macià. A lo mejor va el Luigi. A lo mejor va Bartomeu Muñoz. A lo mejor va Eliseu Climent. Puede ser una manifestación llena de imputados por corrupción. Que se vaya con cuidado, porque a lo mejor le hacen alguna foto con ellos. Estaría donde le corresponde, porque claro, estos llevan 30 años ocultándose detrás de la señal de los delitos de corrupción. No sabemos si el PSC quiere hacer lo mismo. Parece que sí. Porque parece que la sociovergencia y la unidad solo es para ocultarse las vergüenzas. A lo mejor sí que esta es una manifestación unitaria. A lo mejor sí. De los de Palau y los de Pretoria. Esta sí que puede ser la manifestación unitaria. A lo mejor es la unidad de real. La que ellos quieren ocultar la corrupción nacionalista detrás de la permanente queja nacionalista. Sirve para mucho la queja nacionalista, sobre todo para ocultar la corrupción. En resumen, si Montilla va, que esperemos que no, bueno, deseamos que no, si va, cuidado con la bandera, que no la use, que no se esconda. Cuidado con sus socios de manifestación, no sea que vaya, salga quemado. Va quemado, va a salir, eso seguro, ¿eh? Se va a arrepentir de haber convocado esa manifestación, porque él es el inductor. Esperemos que las urnas le paguen como se merece. También haremos una breve valoración de lo que seguramente será la semana de la sentencia. La semana pasada vimos la semana del fallo. Y esta semana viviremos la semana de la sentencia. Va a dar igual, porque la mayoría tenían preparados el discurso, entre ellos el ínclito Montilla. Tenía preparado el discurso antes de conocer el fallo. No sé, o a lo mejor fue asesorado por alguna vidente, o a lo mejor es que daba igual lo que fueran a decir. A lo mejor es que tenían preparada la respuesta antes. Porque es que a lo mejor la sentencia era lo de menos. Y a lo mejor el fallo era lo de menos. Porque es que lo de menos es el fallo. Porque no puede uno dejar de hacer la política victimista de un día para otro. Daba igual. No habría tocado ni una coma y la respuesta hubiera sido la misma. Tenemos que pedir el estatuto que salió del Parlamento de Cataluña. Porque aquellos que se han acostumbrado, que llevan 30 años viviendo el victimismo, viviendo de no reconocer su incapacidad congénita para asumir la gestión de la Generalitat, o que la utilizan simplemente para tejer redes corruptas y clientelares, pues evidentemente la sentencia va a ser lo de menos. Nosotros vamos a esperar por prudencia, conocerla, para leerla, esas más de 1000 folios que parece que tiene, antes de emitir un juicio definitivo acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros lo vamos a hacer por responsabilidad. Los irresponsables ya lo hicieron. Les importa poco la sentencia. Ellos sí que tenían la sentencia preparada antes de conocer el fallo del tribunal. Ellos sí que habían sentenciado previamente. Ellos sí que tenían un prejuicio. El juicio ya estaba hecho. Nada de lo que salía del Tribunal Constitucional iba a ser aceptado. Nosotros vamos a esperar a tener la sentencia completa. Y vamos a esperar. Mientras tanto estamos viendo como la respuesta de los grandes partidos políticos es variopinta. Podemos decir que es ridícula, pero ridículo y PSOE y PSC ya prácticamente es un sinónimo, con lo cual no creo que sea necesario adjetivarlo. Vemos como la Chacón está muy contenta, Montilla está muy triste, Zapatero está muy contento,
Iceta está desesperado. Bueno, pues está este camarote de los hermanos Marx de la ideología, en el cual viven el PSC y el PSOE, todavía muy revueltos, aunque esperemos por la higiene democrática de Cataluña que algún día se aclaren. De cualquier manera, vemos que esa respuesta disociada no es exclusiva del PSOE, del PSC. También vemos como el PP pues ha tenido una respuesta tibia, profundamente acomplejada. Un partido acomplejado, ¿qué respuesta va a tener? Pues una acomplejada, claro. Una respuesta que en definitiva está cargada de intenciones. El Partido Popular se ha arrepentido enormemente de haber llevado el estatuto al Tribunal Constitucional. Se ha arrepentido y se arrepiente, de hecho, por eso su respuesta es tibia. Por eso su respuesta es acomplejada. Porque tiene miedo que esa sentencia le pueda condicionar su futuro político en Cataluña. Y evidentemente el futuro político de Cataluña, Rajoy lo tiene muy claro. Los votos al PP van a ser para investir a Artur Mas en la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Ese es el objetivo del Partido Popular y del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. Sánchez Camacho lo que quiere es una consejería. Lo ha dicho, quiere una consejería. Lo que estoy diciendo ahora de Convergencia ya se me pasa. Las hemerotecas como casi nadie los consulta. ¿Verdad? En definitiva, la incoherencia del PP, esa actitud casi genética del PP, su incoherencia y su cobardía, pues le ha llevado, por ejemplo, a no llevar las leyes que han sido aprobadas en el Parlamento de Cataluña al Constitucional. Por ejemplo, le llevó a abstenerse en la votación del síndic de Greuges, que quería impedir que el defensor del pueblo tuviese competencias en Cataluña. Pero es una incoherencia es una incoherencia interesada. Y es una cobardía interesada. Como repetimos, su finalidad es alcanzar el poder de la Generalitat y preparárselo en el conjunto de España, con Convergencia. También vemos como el presidente Zapatero, ese señor invisible, que de vez en cuando lo vemos en alguna rueda de prensa, generalmente con la Unión Europea detrás, ese señor invisible nos ha tenido a bien regalar un artículo de opinión de La Vanguardia, en el cual nos explica su opinión. A mí nos hubiera gustado que lo hubiera explicado a viva voz. Nos hubiera gustado como presidente del Gobierno de España, ante lo que es el fallo y la sentencia, probablemente más importante de sus legislaturas, sus dos legislaturas, hubiera tenido a bien marcar la línea política del Gobierno de España y sobre todo intentar disciplinar al presidente Montilla. Disciplinar a Montilla es imposible. Disciplinar a Montilla es imposible, porque disciplinar al PSC es imposible. Esa es la realidad. Es un matrimonio de conveniencia que enseña la ficción, que vive en una misma casa pero duerme en camas separadas. Eso es el PSC y el PSOE. Lo que pasa es que esta ficción, la gente no sabe lo que se vive dentro de la casa y por lo tanto la gente sigue yendo a votar cuando llegan las autonómicas al PSC pensando que vota al PSOE. Por lo tanto hubiera sido muy bueno que para poder contrastar la reacción furibunda, nerviosa, hiperexcitada, doliente del presidente Montilla, esa respuesta que sabemos que tenía preparada, lo hubiéramos podido contrastar con la del presidente Zapatero, para ver claramente cuál es el posicionamiento. Nosotros lo que le pedimos al presidente del Gobierno de España es que no deje de que no puede mirar hacia otro lado mientras el PSC se manifiesta contra el Tribunal Constitucional. Zapatero no puede mirar hacia otro lado mientras el PSC se manifiesta contra el Estado de Derecho. El presidente Zapatero no puede mirar hacia otro lado mientras el PSC se manifiesta contra las instituciones de la democracia española. El presidente del Gobierno de España no puede permitir que un partido asociado siga votando leyes inconstitucionales en un parlamento autonómico. Y lo que tiene que marcar es la hoja de ruta para obligar a ese partido a desmontar las leyes inconstitucionales que ha votado en los últimos 7 años. Eso es lo que tiene que hacer un presidente del Gobierno de España, si quiere ser digno de tal nombre. Sabemos que la dignidad y el Partido Socialista Obrero Español no están muy ligadas, pero bueno, de cualquier manera, se lo pedimos. Se lo pedimos porque si no, el papel de caballo de Troya del nacionalismo que el PSC lleva jugando los últimos 7 años en Cataluña va a ser irreversible. Esto sí que lo tiene en el conjunto de España. El PSC se ha convertido en el caballo de Troya del independentismo y el nacionalismo en las instituciones del Estado, para dinamitarlas.
Por eso no vamos a cansar de repetirlo. Que todos aquellos socialistas que quieran en un proyecto común para España, que se sientan orgullosos de ser catalanes españoles, tienen una referencia, que es Ciutadans. Esa es su referencia. No un PSC, caballo de Troya del independentismo. Y para finalizar la rueda de prensa de hoy, queremos... Hemos dicho... Todavía no hemos dicho Ereu. ¿Ereu? Bueno, vamos a intentar le llamaremos H. Le llamaremos el alcalde de Barcelona. Iremos rápido porque parece que los hados se están conjurando. Bueno. Vaig apagar El què? els fluorescents, crec que només són els fluorescents. Jo crec que és tota la llum, que puja i baixa. No, creo que no, no fluorescentes. Ah, sí? Qué íntimo, ¿no? Ah, no, No, tens no, raó, no. tens raó. Sí, sí, és de pinça. Ja ho he vist. Igual la obra. Bueno, pues seremos rápidos. Venga. Y es- Discoteca. Es muy psicológico. Es en plan, esto es en plan... Poltergeist. No, Poltergeist, no, era... encuentros de la tercera fase. Encuentres la tercera fase. Vale, eso, eso. Aprovecha Ahí ahora. estaba, aprovecha. Venga, seguimos. A ver, el tema de la pantalla y Barcelona y la selección. Hemos visto como los independentistas sí que tienen carta blanca con el PSC y tienen carta blanca en nuestra ciudad, mientras que aquellos que queremos que los ciudadanos de Barcelona puedan ver a su selección como avanza inexorablemente hacia la conquista del mundial, no pueden hacerlo en el espacio público porque resulta que el PSC y el alcalde Ereu deciden falsificar la realidad de Barcelona, deciden ocultar la realidad de Barcelona. Deciden ocultar que la realidad de Barcelona es que la mayoría de sus ciudadanos han seguido y quieren seguir siguiendo a la selección española. Y esto lo pudieron ver este último sábado, como su gran fiesta en la montaña de Montjuïc solo empezó a llenarse una vez acabado el partido de la selección. Lástima que no montaron una pantalla gigante en Montjuïc para que todos aquellos que quisieran ir a Montjuïc pudieran verlo, pero claro, no se les ocurrió. Porque estos tienen las ocurrencias también disociadas. Estos solo se les ocurren las cosas que les interesan. Aquellas que no les interesan no se les ocurre. Porque el alcalde de Ereu podía haber puesto una pantalla gigante en las fuentes de Montjuïc para que todos aquellos que querían asistir la nit de Montjuïc pudiesen aprovechar que iban a las 8:30 a ver el partido y después asistir. Pero claro, el alcalde de Ereu no quiere ver la realidad. Porque lo que quieren es cambiarla. Y la mejor forma de cambiarla es que no se conozca la que existe. Porque para estos aprendices de brujo, estos ingenieros sociales, que quieren convertir a Cataluña en lo que no es y que quieren convertir a Barcelona en lo que no es, no quieren ver cómo la mayoría de los ciudadanos quieren celebrar las victorias de su selección. Nosotros hemos vuelto a pedir 3 emplazamientos para poner una pantalla gigante para seguir a la selección este miércoles. Muchos nos tememos que no va a ser posible. Sin embargo, volveremos a insistir y sobre todo volveremos a señalar al verdadero responsable, que es el alcalde Ereu, que no le importa ceder los espacios de nuestra ciudad a los independentistas, de los cuales seguramente se encuentran muy a gusto ideológicamente, pero que quiere negar la realidad de esa mayoría de ciudadanos de Barcelona que quisieran compartir con el resto de sus conciudadanos una experiencia colectiva e ilusionante, que es ver ganar su selección, como hacen el resto de ciudades españolas y del mundo. Es una envidia como barcelonés ver cómo el resto de ciudades del mundo se moviliza colectivamente para seguir a su selección. El problema es que para el PSC y para Ereu esta no es su selección. Esta no es su selección. A ellos les gustaría que jugara otra, a la que subvencionan. Pero como a la mayoría de los ciudadanos sí que queremos ver a esta selección, tenemos que señalar al alcalde Ereu como el responsable, como aquel que prohíbe a los barceloneses aquello que el resto de ayuntamientos del resto de ciudades del mundo permiten. Ver a su selección. Eso es el PSC. Eso es Ereu. El caballo de Troya del nacionalismo. Un peligro. Con esto finalizamos la rueda de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta. Jo només una qüestió. Que no sigui de web, no sé. No, quan
referent al principi, quan parlaves de la presència de Montilla en la manifestació, que deies, no lo vamos a permitir, no sé si era una manera de dir o és que penseu fer algun tipus de coses. No sé. No, nosotros somos respetuosos. Manifestarse es un derecho constitucional. Obviamente. Es un derecho que aquellos que defendemos la Constitución probablemente sea uno de los principales, porque es el que manifiesta la libertad ideológica y política en un Estado. Lo que sí que es cierto es que no vamos a permitir simbólicamente y políticamente que aquel que ostenta la representación del conjunto de la ciudadanía de Cataluña encabece una manifestación que representa exclusivamente una parte de los catalanes. Es que el representante ordinario del Estado en Cataluña no puede manifestarse contra el funcionamiento del Estado de Derecho. Es que eso es intolerable en una democracia. Es que no existe elemento de comparación en el resto del mundo. No hay ningún presidente de ningún gobierno que se manifieste contra las sentencias de los máximos órganos jurídicos de su país. Porque lo convierte en un insumiso legal. Lo convierte en un hooligan.